La Operación Cronos, un experimento nazi que envió una división entera al pasado. Prepárate para descubrir la verdad tras este misterio que reescribe la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Entonces, ¿qué sabemos de la Operación Cronos? ¿Te lo cuento? Es una historia envuelta en misterio, una leyenda que susurra entre los pasillos de la historia. Algunos dicen que fue un proyecto secreto nazi, un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra usando una tecnología que parecía sacada de la ciencia ficción. Otros la descartan como pura fantasía, un cuento para asustar a los que buscan respuestas donde no las hay. La verdad, amigo, se esconde en la penumbra, esperando a ser descubierta. Imagina la posibilidad de enviar tropas al pasado, de alterar el flujo del tiempo a tu favor. Suena increíble, ¿verdad? Pero los rumores persisten. Hablan de un dispositivo, una máquina capaz de abrir portales al pasado. Se dice que los nazis estaban muy cerca de lograrlo, tan cerca que lograron enviar una división entera. O eso se dice. La falta de evidencia concreta alimenta la especulación, convirtiendo a la Operación Cronos en un enigma fascinante. La pregunta que nos queda, y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo, es: ¿cuánto de verdad hay en esta historia? ¿Fue la Operación Cronos un proyecto real, un intento fallido o simplemente un mito creado para alimentar las leyendas de la Segunda Guerra Mundial? La escasez de pruebas oficiales deja mucho espacio para la duda, para la especulación y para las teorías conspirativas más salvajes. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en un mundo donde la realidad se mezcla con la ficción. Pero, ¿por qué esta obsesión con la tecnología? El Tercer Reich no solo soñaba con conquistar Europa, sino con dominar el mundo a través de la superioridad tecnológica. Para ellos, la ciencia no era solo un medio, sino el camino hacia un nuevo orden mundial, un orden que se basaría en la fuerza y la innovación. Imagina, un régimen que invertía enormes recursos en proyectos secretos, buscando armas revolucionarias, tecnologías que les dieran una ventaja decisiva en la guerra. No se limitaban a mejorar lo existente, buscaban lo imposible, lo que parecía sacado de la ciencia ficción. Para ellos, el tiempo, el espacio, incluso la misma realidad, podían ser manipulados. Esta sed de poder, esta ambición desmedida, impulsó la investigación en áreas como la física nuclear, la aviación y, por supuesto, en proyectos tan audaces como la Operación Cronos. Era una carrera contra el tiempo, una lucha por la supremacía tecnológica que, como veremos, tuvo consecuencias impredecibles y posiblemente, devastadoras. Pero la ambición nazi iba más allá de la simple conquista. Imagina, tú, un mundo dominado por el Tercer Reich, gracias a una tecnología que desafía las leyes mismas del tiempo. Eso era Operación Cronos. Sus orígenes se pierden en la oscuridad de los laboratorios secretos, donde científicos brillantes, bajo la presión del régimen, jugaban con fuerzas que apenas comprendían. Los primeros experimentos fueron pequeños, casi insignificantes a primera vista, manipulaciones del tiempo a escalas microscópicas, experimentos con campos magnéticos intensos y extraños dispositivos que emitían un zumbido inquietante. Se trataba de entender la naturaleza del tiempo, de doblarlo a la voluntad del régimen. Piensa en ratones, sometidos a pulsos electromagnéticos de alta frecuencia, sus ciclos vitales acelerados o ralentizados. Insectos, sometidos a campos gravitacionales artificiales, experimentando distorsiones temporales. Era un trabajo macabro, lleno de fracasos y accidentes, pero cada pequeña victoria, cada indicio de éxito, alimentaba la obsesión de los nazis por la manipulación temporal. Estos primeros experimentos, aunque a pequeña escala, sentaron las bases para algo mucho más ambicioso. Poco a poco, los científicos nazis fueron descubriendo las posibilidades de su tecnología. Fueron aprendiendo a controlar, aunque de forma rudimentaria, las fuerzas que regían el flujo del tiempo. Y la siguiente fase de la Operación Cronos, tú lo sabes, prometía ser mucho más peligrosa. Pues bien, tú sabes que Einstein y su teoría de la relatividad estaban revolucionando la física. Para los nazis, eso no era solo una ecuación, sino una puerta. Imagina, dominar el tiempo, enviar tropas al pasado o al futuro para asegurar la victoria, una victoria absoluta. La conquista del tiempo como la conquista de un territorio más. ¿Una locura? Quizás, pero para mentes obsesionadas con el poder, era una posibilidad a explorar. La ambición nazi se alimentaba de la ciencia,
y la teoría de la relatividad era el ingrediente perfecto para su receta de dominación mundial. No se trataba solo de armas más potentes, sino de una ventaja estratégica inimaginable. Piensa en la posibilidad de saber los movimientos del enemigo antes de que ocurran, de anticipar cada estrategia. Eso era lo que prometía la Operación Cronos, la victoria asegurada, gracias a la manipulación del tiempo. Para ellos, la teoría no era un concepto abstracto, sino una herramienta. Una herramienta para reescribir la historia, para asegurar el triunfo del Tercer Reich de una manera que ningún ejército convencional podría lograr. La manipulación del tiempo se convirtió en su obsesión, en la clave para una victoria absoluta e inquebrantable. ¿Pero a qué coste? Esa es una pregunta que deberemos responder. Pues bien, detrás de todo este proyecto secreto estaba Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Él, obsesionado con el ocultismo y el poder, vio en la teoría de la relatividad la clave para la dominación mundial. No se trataba solo de conquistar territorios, sino de controlar el flujo mismo del tiempo. Imagina su ambición, tú, dirigiendo el pasado, presente y futuro, una locura. Pero Himmler no lo hacía solo. Tenía un equipo de científicos brillantes, reclutados de las universidades más prestigiosas de Europa, muchos de ellos, forzados a colaborar bajo la amenaza de las SS. Eran físicos, matemáticos, ingenieros, hombres brillantes, sometidos a un régimen de secretismo absoluto. Su trabajo era convertir la teoría en realidad, construir una máquina del tiempo. La presión era inmensa. El fracaso significaba la muerte, no solo para ellos, sino para sus familias. Trabajaban día y noche, obsesionados con la posibilidad de éxito, con la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. El secreto era tan profundo que ni siquiera todos los oficiales de las SS conocían la verdadera naturaleza de la Operación Cronos. Pero, ¿de dónde sacaban tanta energía para alimentar una máquina del tiempo? Esa era la pregunta clave. Himmler, obsesionado con la eficiencia, no se conformaría con una fuente de poder convencional. Hablamos de una tecnología que desafiaba las leyes de la física conocidas, y su fuente de energía tenía que ser tan excepcional como el proyecto mismo. Imagínate la escala del experimento, transportar una división entera. La energía necesaria debía ser colosal. Se rumorea que investigaron fuentes alternativas, fuentes prohibidas. Hablamos de energía atómica, en sus inicios, algo que solo unos pocos entendían. Pero la energía nuclear en aquella época era inestable, peligrosa. ¿Podrían haberla controlado lo suficiente para alimentar su máquina? Esa es la gran pregunta que muchos historiadores se hacen, tú también deberías preguntártelo. Algunos documentos desclasificados apuntan a la posibilidad de que exploraran la energía de fuentes, más allá de nuestra comprensión. Energía oscura, quizás. Teorías que rozan la ciencia ficción, pero que en el contexto de la Operación Cronos, no parecen tan descabelladas. Recuerda, Himmler estaba obsesionado con lo oculto, con lo que la ciencia convencional rechazaba. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar? La obsesión de Himmler por la eficiencia se reflejaba en los planos de la máquina. Olvida los aparatos enormes que imaginas. Estos planos, obtenidos de fuentes confidenciales, describen un dispositivo sorprendentemente compacto, casi una caja negra de metal oscuro y resistente, con intrincados paneles y un complejo sistema de cables que serpenteaban por su superficie. Dentro, un reactor de energía desconocido, el corazón del proyecto, latía con una potencia inimaginable. No había grandes pantallas ni botones llamativos. La interfaz era minimalista, casi brutalista. Unos pocos indicadores luminosos, pequeños diales, y una serie de palancas metálicas eran los únicos controles visibles. La simplicidad engañaba, cada componente era crucial, cuidadosamente diseñado para maximizar la eficiencia energética y la precisión temporal. Piensa en un reloj suizo, pero con el poder de manipular el continuo espacio-tiempo. Los planos revelan un sistema de estabilización rotacional, crucial para evitar paradojas temporales. Imagínate un giroscopio interno, de una precisión asombrosa, que mantenía la máquina en una trayectoria estable a través del tiempo. Y luego, el sistema de coordenadas, un intrincado mecanismo basado en cálculos astrofísicos, que permitía seleccionar con precisión la fecha y la ubicación del salto temporal. Era una obra maestra de la ingeniería, pero también un arma terrible. Pero, ¿dónde construyeron semejante máquina?
Olvida los grandes complejos industriales. La ubicación era clave para mantener el proyecto en secreto. Hablamos de un lugar remoto, en las montañas de Polonia, casi inaccesible, camuflado entre bosques densos y profundos. Imagina tú mismo, un complejo subterráneo, excavado a mano por prisioneros de guerra, bajo la capa de nieve perpetua de los Cárpatos. El silencio era cómplice de sus oscuros trabajos. La construcción fue un infierno. El frío, la falta de comida, el constante miedo a ser descubierto, todo contribuyó a la lentitud del proceso. Pero la obsesión de Himmler era implacable. Materiales raros, traídos de todas partes de Europa ocupada, eran transportados en secreto durante la noche. Piensa en acero reforzado, cables de cobre de altísima calidad, cristales especiales resistentes a las fuerzas inimaginables que la máquina generaría, todo bajo un velo de oscuridad y misterio. El sitio era una fortaleza. Entrada secreta, túneles laberínticos, cámaras de seguridad, todo diseñado para impedir cualquier intrusión. Las condiciones de trabajo eran brutales, pero la amenaza de la Gestapo era aún más aterradora. Cada trabajador sabía que un mínimo error podía significar la muerte inmediata. La construcción de Cronos no fue solo un proyecto científico, sino una macabra demostración de poder y terror. Las montañas te ocultaban, pero no del destino que te esperaba. Tú, soldado raso, o quizás científico brillante, fuiste elegido. Un experimento secreto, una promesa vaga de gloria, o tal vez solo la supervivencia, te empujaron hacia la oscuridad. Aquellas promesas, tan brillantes como las estrellas que apenas veías entre las montañas, eran un velo sobre una verdad mucho más sombría. Imagínate, el frío te cala hasta los huesos, el miedo es un compañero constante. La incertidumbre es la única certeza. ¿A dónde te llevaría esta máquina? ¿Volverías? ¿Serías el mismo? Las caras de tus compañeros, una mezcla de esperanza y terror, reflejan tu propio temor. El silencio de la montaña solo es roto por el viento y el latido de tu propio corazón. Entre la nieve y la tecnología nazi, la línea entre la vida y la muerte se difuminaba. Eras un peón en un juego mucho más grande que tú. Un sacrificio en el altar de la ambición. Pero, ¿era realmente una elección? ¿O simplemente un destino incierto, escrito en las frías piedras de las montañas? La promesa de gloria se desvanecía en el frío aliento de los Alpes. Te llevaron a un búnker subterráneo, oculto tras gruesas capas de roca y hielo. Allí, el olor a metal y a algo extraño te invadió. No era el olor a pólvora, ni a sangre, sino algo más inquietante, algo sintético, como el futuro que te habían prometido, pero con un sabor a muerte. Los primeros experimentos fueron con animales. Conejos, principalmente. Los veías, enjaulados, sus ojos llenos de un terror silencioso. Escuchabas sus chillidos apagados, filtrados por las paredes de hormigón. Eran sacrificios, necesarios, te decían. Para el avance de la ciencia, para la victoria, ¿para qué, exactamente? Recuerda las máquinas, imponentes y frías. Metales relucientes, cables entrelazados, luces parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Allí, en medio de aquel laberinto de tecnología, se llevaban a cabo los experimentos. Los animales, sometidos a intensos campos de energía, desaparecían durante breves instantes, para luego reaparecer, traumatizados, modificados o muertos. El aire se volvió irrespirable, un hedor metálico acre que te quemaba las fosas nasales. La máquina, ese monstruo de metal y cables, zumbaba con una intensidad que te hacía vibrar hasta los huesos. De repente, un grito desgarrador resonó en el búnker, seguido de un silencio sepulcral. El suelo tembló, un temblor que no era el de la montaña, sino algo más profundo. Sentías el pánico apretarte el pecho. ¿Qué había salido mal? La luz parpadeó, y luego se apagó por completo, sumiéndote en una oscuridad absoluta. El silencio solo era roto por el goteo constante de agua y el sonido metálico de algo que se rompía en la distancia. El aire se volvió aún más denso, sofocante. Un olor a quemado, a carne chamuscada, se mezcló con el metal. El horror te envolvió como una fría manta. Algo había ido terriblemente mal, mucho peor de lo que podías haber imaginado. Cuando la luz volvió, fue una luz tenue, casi fantasmal.
La escena que se desplegaba ante ti era dantesca. Soldados mutilados, cuerpos desmembrados, restos de uniformes esparcidos por el suelo. La maquinaria estaba destrozada, retorcida como si un gigante invisible la hubiera aplastado. El aire olía a muerte, a fracaso, a la terrible realidad de un experimento que había salido terriblemente mal. Había sobrevivientes, pero pocos, y sus rostros reflejaban el horror inimaginable que habían vivido. El hedor a metal quemado aún te perseguía, pero ya no era tan intenso. Recuerda que la explosión del primer viaje casi los mata a todos. Tras el desastre, los ingenieros nazis, con la eficiencia que los caracterizaba, se pusieron manos a la obra. Analizaron cada pieza, cada cable, cada tornillo, buscando la falla. El informe final fue contundente: sobrecarga en el condensador de flujo temporal. Se necesitaba una solución drástica. El proyecto Cronos se reestructuró. Se diseñaron nuevos condensadores, más robustos, con materiales más resistentes al estrés temporal. Se añadieron sistemas de seguridad redundantes, capaces de detectar y corregir las fluctuaciones energéticas. El proceso fue lento, minucioso y costoso. Pero la obsesión de Himmler por el dominio temporal era inquebrantable. Cada sacrificio era considerado una inversión en el futuro del Reich. La máquina, tras meses de trabajo frenético, lucía diferente. Más imponente, más amenazante. Los ajustes eran minúsculos, pero su impacto era monumental. Cada soldadura, cada cable, cada tornillo, representaba una lección aprendida en el abismo del primer viaje. Ahora, la máquina parecía lista para una segunda oportunidad. Una oportunidad que podría cambiar el curso de la guerra, o destruir el mundo entero. El olor a metal quemado empezó a disiparse, pero la tensión seguía palpable. Después del desastre, la pregunta era crucial: ¿quiénes viajarían en la siguiente operación Cronos? No se trataba solo de soldados valientes, necesitaban hombres específicos. Tú, como observador privilegiado, verás cómo se elegía a la división. Un proceso tan meticuloso como aterrador. No eran solo las habilidades militares lo que importaba. Se buscaban hombres con una fortaleza mental excepcional, capaces de soportar el trauma de viajar a través del tiempo. Imagínate la presión, tú mismo. Se sometieron a pruebas psicológicas exhaustivas, diseñadas para romper incluso las voluntades más férreas. Muchos fueron descartados, sus mentes no eran lo suficientemente resistentes. La lealtad al régimen nazi también era un factor crucial. La desconfianza era un lujo que no podían permitirse. Cada hombre seleccionado fue investigado a fondo, su pasado escudriñado hasta el mínimo detalle. Solo aquellos absolutamente leales, sin la más mínima sospecha de traición, fueron considerados aptos para la misión. Tú entenderás que un viaje en el tiempo con un traidor sería un desastre. El sudor te corría por la espalda mientras te ajustabas el pesado equipo. La atmósfera en el búnker era sofocante, una mezcla de miedo y adrenalina. Cada soldado, elegido a conciencia, revisaba su armamento, una danza silenciosa de preparación para lo desconocido. Sabías que esta vez era diferente, que el viaje a través del tiempo podría ser tu último. La máquina ronroneaba a tu alrededor, un monstruo de metal y cables esperando ser alimentado. Te entregaron una pequeña cápsula, fría al tacto. Dentro, una dosis de un compuesto experimental, supuestamente para mitigar los efectos del viaje. La incertidumbre te carcomía. ¿Funcionaría? ¿Volverías? Los oficiales, rostros impávidos tras sus uniformes, te daban instrucciones precisas, cada palabra resonando con la gravedad del momento. El tiempo se comprimía, cada segundo pesaba como una tonelada. El zumbido de la máquina se intensificó, vibrando a través de tu cuerpo. Un olor a ozono llenó el aire. Te subiste a la plataforma, los ojos fijos en el complejo mecanismo que te rodeaba. Los latidos de tu corazón resonaban en tus oídos, un ritmo ensordecedor. Este era el momento. El momento de la verdad. No había vuelta atrás. El zumbido en tus oídos se intensificó, una presión insoportable te oprimía el pecho. La luz del búnker se distorsionó, convirtiéndose en un vórtice de colores vibrantes e imposibles. Sentías como si te desgarraran, como si cada átomo de tu cuerpo se desintegrara y volviera a ensamblarse simultáneamente. El miedo, crudo y visceral, te paralizó por un instante, antes de que la fuerza te arrastrara al vacío.
un instante eterno, una eternidad comprimida en un suspiro. El torbellino de colores se desvaneció, dejando paso a una oscuridad absoluta, una nada que te engullía por completo. Luego, un nuevo amanecer, diferente, extraño. La sensación de vértigo te mantuvo agarrado a la máquina, sin aliento, el corazón latiendo como un tambor de guerra en tu pecho. Te incorporaste con dificultad, la cabeza aún zumbando. El aire era diferente, más limpio, más fresco. El suelo bajo tus pies era firme, pero el paisaje que se extendía ante ti era completamente ajeno. No reconocías nada. El horror de la situación te golpeó con toda su fuerza. ¿Habías logrado viajar en el tiempo? ¿Dónde estabas? Sentías como si el tiempo se desgarrara, un instante eterno que te dejaba sin aliento. El vértigo cesó de golpe, y la nauseabunda sensación de desplazamiento te abandonó. ¿Pero dónde estabas? El búnker, con sus paredes de hormigón y el olor a humedad, había desaparecido. A tu alrededor, solo veías un paisaje completamente diferente, extraño y aterrador. El cielo, un torbellino de grises amenazantes, no se parecía a ningún cielo que hubieras visto antes. Las plantas, altas y de formas extrañas, te rodeaban como seres vigilantes. La atmósfera era opresiva, pesada, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía desconocida. ¿Había funcionado la Operación Cronos? ¿A qué época te había transportado este experimento loco? El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro inquietante del viento entre las plantas desconocidas. No había señales de civilización, ni edificios, ni personas. Solo un paisaje desolado e inhóspito, que te recordaba las peores pesadillas. ¿Era este un futuro distópico? ¿Un pasado olvidado? La incertidumbre se apoderaba de ti, paralizándote por completo. El búnker, o lo que quedaba de él, era un amasijo de metal retorcido y hormigón pulverizado. Te encontrabas en un campo abierto, bajo un cielo plomizo y amenazante. No reconocías el lugar. La Operación Cronos, pensabas, había funcionado, pero a un coste inimaginable. ¿Habías alterado el curso de la historia? La ausencia de cualquier rastro familiar te hacía sentir como un intruso en un tiempo ajeno. La sensación de desorientación era abrumadora. Observabas el entorno con cautela, buscando alguna señal, alguna pista que te situara en el tiempo y en el espacio. Pero solo encontrabas silencio, ruinas y la inmensa sensación de soledad. ¿Cuántos años habías viajado al pasado o al futuro? ¿Habías creado una paradoja temporal que pondría en peligro la existencia misma de tu realidad? La posibilidad de que la Operación Cronos hubiera creado una fractura en la línea temporal te helaba la sangre. Quizás tu presencia aquí, en este lugar y tiempo desconocido, ya había alterado irremediablemente el curso de la historia. ¿Cuántas vidas se habían perdido o se salvaron a causa de tu desplazamiento? La culpa te oprimía, un peso insoportable que se sumaba a la incertidumbre. Te encuentras solo. La división, la séptima Panzer, ha desaparecido. No hay rastro de ellos, ni siquiera un solo casco oxidado. Solo el silencio te acompaña, roto solo por el viento que susurra entre los árboles de un bosque desconocido. ¿Qué pasó con tus camaradas? ¿Fueron víctimas de algún ataque inesperado? ¿O la Operación Cronos tuvo consecuencias más allá de tu comprensión? La incertidumbre te corroe. ¿Regresaron a su propio tiempo? ¿O quedaron atrapados en algún otro momento histórico, perdidos para siempre en el torbellino temporal? La posibilidad te llena de una angustia profunda. No hay respuestas, solo el eco de tus pasos sobre la tierra húmeda y fría. El peso de la responsabilidad te aplasta, tú eres el único superviviente. Recuerdas las palabras del científico antes de la activación: el tiempo es un río turbulento. Ahora entiendes el significado de esas palabras. El viaje en el tiempo no fue un simple desplazamiento, sino una experiencia caótica, impredecible. La división podría estar en cualquier lugar, en cualquier época. La búsqueda se vuelve una tarea titánica, casi imposible. Ese silencio te oprime, ¿verdad? No es el silencio de la naturaleza, sino el silencio de la conspiración. Un silencio impuesto, un velo de olvido tejido con hilos de miedo y secretos de Estado. La desaparición de la séptima Panzer no es un accidente, tú lo sabes. Alguien, o algo, se encargó de borrarlos de la faz de la Tierra, y esa misma fuerza trabaja ahora para borrar cualquier rastro de su existencia.
Piensa en ello, toda una división, miles de hombres, equipamientos, tanques, desaparecidos sin dejar huella. No hay registros oficiales, no hay informes de bajas, nada. Es como si la séptima Panzer nunca hubiera existido. Esa es la eficiencia de la ocultación, la implacable maquinaria de un secreto que alguien quiere mantener enterrado para siempre. Y tú eres la única pieza suelta que amenaza con desentrañar todo. La presión es inmensa. Sientes la mirada de los que saben, de los que callan por miedo o por conveniencia. Cada paso que das, cada pregunta que haces, te acerca más a la verdad, pero también te acerca más al peligro. El silencio es un muro, pero tú estás decidido a derribarlo, a romper la barrera del olvido y descubrir la verdad tras la Operación Cronos. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias? ¿Ese silencio, que lo oculta? Hay quienes dicen que la Operación Cronos no fue un fracaso, sino un éxito silencioso. Que una división entera, completamente equipada, desapareció, no por un fallo en el experimento temporal, sino porque logró su objetivo. Piensa en ello, un ejército nazi en el futuro, ¿preparado para una victoria imposible en una línea temporal alternativa? Otras teorías apuntan a una manipulación de la información. Que los documentos desclasificados son solo una parte de la historia, una cortina de humo para ocultar la verdad. Quizás la Operación Cronos sí falló, pero el resultado fue tan catastrófico que los nazis lo ocultaron para siempre. Imagina el horror de una falla temporal, ¿qué monstruos podrían haber llegado a nuestro tiempo? Y la teoría más audaz, ¿y si la Operación Cronos no fue una operación nazi en absoluto? ¿Y si fue una operación encubierta por los aliados? ¿Una estrategia para desestabilizar al régimen nazi desde dentro? Una línea temporal alternativa, donde los nazis perdieron la guerra, ¿una posibilidad demasiado atractiva para ignorarla? Pero, ¿dónde están las pruebas? La búsqueda se centra en archivos militares alemanes, muchos destruidos o perdidos en el caos de la guerra. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con los documentos de la Operación Cronos? Se rumorea que algunos oficiales, sabiendo la magnitud del secreto, intentaron ocultarlos, protegerlos de ojos indiscretos. Imagina la presión, la responsabilidad de guardar un secreto que podría cambiar la historia. Algunos historiadores creen que la clave está en archivos de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este. Después de la guerra, muchos documentos nazis fueron confiscados y clasificados, muchos cayendo en manos de la Unión Soviética. Piensa en la posibilidad de que esos documentos, relacionados con la Operación Cronos, se hayan mantenido ocultos durante décadas, bajo 7 llaves. La búsqueda no se limita a archivos oficiales. Hay rumores de diarios personales, cartas, incluso fotografías que podrían contener pistas cruciales. Quizás un soldado, un científico, dejó constancia de lo que vio, de lo que experimentó. Tú podrías imaginar el valor de un testimonio de primera mano. ¿Qué secretos guardan esos documentos perdidos? Pero la pregunta sigue ahí, ¿verdad? ¿Alguien escapó de la Operación Cronos? Las historias son escasas, fragmentos de recuerdos borrados por el tiempo y la guerra. Se habla de un grupo de soldados, perdidos en el tiempo, que emergieron años después, con la mente dañada y sin memoria clara de lo sucedido. Sus testimonios, si es que alguna vez existieron, se perdieron entre los rumores y las leyendas. Algunos dicen que fueron recluidos en hospitales psiquiátricos, sus delirios confundidos con los efectos del trauma de la guerra. Otros susurran que fueron silenciados, sus historias clasificadas como secretos militares de alto nivel, enterradas bajo toneladas de documentos secretos. Imagina, tú, la confusión, el miedo, la imposibilidad de explicar lo inexplicable. La búsqueda de estos testigos, o de sus descendientes, se convierte en una carrera contra el tiempo. Cada pista, cada rumor, cada anécdota es un tesoro invaluable. Pero el tiempo, como la arena que se escapa entre los dedos, se agota. ¿Lograremos encontrar a alguien que pueda arrojar luz sobre este misterio? ¿O la Operación Cronos permanecerá para siempre en la oscuridad, un secreto guardado por el silencio de la historia? Pero, ¿qué pasó después? Si una división entera desapareció, ¿debió haber algún impacto? Piensa en ello, soldados experimentados, armas de vanguardia. Su ausencia podría haber alterado el curso de batallas cruciales. Quizás una victoria decisiva se convirtió en una derrota, o viceversa. La historia, como sabes, está llena de pequeños detalles que marcan la diferencia.
Imagina el efecto dominó. Un cambio en una batalla podría haber afectado el resultado de otra, y así sucesivamente. ¿Acaso la Operación Cronos, en su fallida ambición, alteró el equilibrio de poder en la guerra? Es una posibilidad inquietante, ¿verdad? La historia oficial, por supuesto, no menciona nada de esto. Pero, ¿y si hay más allá de lo que nos cuentan? Quizás la ausencia de esa división en un punto crítico de la guerra tuvo consecuencias impredecibles a largo plazo. Cambios geopolíticos, acuerdos de paz, el propio mapa de Europa. Todo podría haber sido diferente. El legado de Cronos, por tanto, no se limita a las historias de los pocos que sobrevivieron, sino que se extiende a la misma estructura de la historia que conocemos. Pero, ¿qué pasó con los archivos? Si la Operación Cronos fue real, ¿dónde están los documentos que lo prueban? Tú sabes que los nazis eran meticulosos en su documentación, así que la ausencia de información oficial es, cuanto menos, sospechosa. ¿Se destruyeron deliberadamente para ocultar la verdad? ¿O tal vez, alguien los mantiene ocultos aún hoy? ¿Y qué hay de los testigos? Si una división entera desapareció, ¿no debería haber algún superviviente que contara su historia? Quizás alguien vio algo, escuchó un rumor, algo que pudiera dar una pista. La falta de testimonios directos es otro enigma que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fueron silenciados? ¿O simplemente, la historia se tragó a los posibles testigos? Finalmente, la tecnología. Si los nazis lograron el viaje en el tiempo, ¿qué tecnología utilizaron? ¿Qué tipo de conocimientos científicos estaban a su alcance? ¿Y dónde está esa tecnología ahora? Es una pieza clave del rompecabezas que se ha perdido. ¿Fue destruida? ¿Está escondida en algún lugar secreto, esperando a ser redescubierta? La verdad es que, hasta el día de hoy, no lo sabemos. Pero, ¿qué tecnología tan avanzada podrían haber tenido los nazis para lograr algo así? Se especula mucho sobre la utilización de la energía de punto cero, una fuente de energía teóricamente ilimitada. Imagina, tú, la posibilidad de manipular el espacio-tiempo con una tecnología basada en esta energía. Hablamos de dispositivos que podrían generar campos gravitacionales artificiales, curvando el espacio para permitir el viaje temporal. Otra teoría apunta a la investigación nazi sobre el fenómeno ovni. Se rumorea que contactaron con alguna forma de inteligencia extraterrestre que les proporcionó tecnología avanzada. Piensa en la posibilidad de que, en lugar de inventar la tecnología del viaje en el tiempo, la obtuvieran de una fuente desconocida, una tecnología que incluso hoy nos resultaría incomprensible. También se ha especulado sobre la manipulación de la energía nuclear, aunque en una forma mucho más avanzada de lo que conocemos. No hablamos simplemente de bombas atómicas, sino de una comprensión profunda de la estructura del espacio-tiempo a nivel subatómico. Quizás, tú, logró crear una especie de agujero de gusano temporal, un portal que permitiría el desplazamiento a través del tiempo. Pero, ¿era Cronos un caso único? Muchos proyectos secretos se llevaron a cabo durante la guerra, algunos incluso más extraños. Piensa en el proyecto Filadelfia, por ejemplo, ese experimento con barcos que supuestamente desaparecían y reaparecían a voluntad. Aunque las evidencias son escasas y controvertidas, la similitud con la desaparición de una división entera en la Operación Cronos es innegable, ¿no crees? Recuerda también los rumores sobre la investigación nazi en la energía atómica. Si lograron avances significativos en ese campo, no sería descabellado pensar que pudieron aplicar ese conocimiento a la manipulación del espacio-tiempo. Quizás la energía de punto cero, como se especula, no era tan descabellada dentro del contexto de sus ambiciosas investigaciones. Comparando Cronos con otros experimentos de la época, vemos una clara obsesión por lo desconocido, una búsqueda desesperada por la ventaja tecnológica definitiva. La guerra impulsó la investigación científica a límites insospechados, empujando a los científicos a explorar áreas que hoy nos parecen ciencia ficción. ¿Hasta dónde llegaron realmente? Pero, ¿hasta qué punto la ciencia ficción se acerca a la realidad? Piensa en el viaje en el tiempo, algo que parecía pura fantasía hasta hace poco. Ahora, con nuestro conocimiento de la relatividad de Einstein, sabemos que el tiempo es relativo, que puede distorsionarse bajo ciertas condiciones extremas. ¿Podría la tecnología nazi, tan avanzada en algunos aspectos, haber manipulado esas condiciones? Claro que hay un abismo entre la teoría y la práctica. Distorsionar el tiempo requiere energías inimaginables,
más allá de cualquier cosa que pudiéramos generar en la época. Pero, ¿y si los nazis habían descubierto una fuente de energía desconocida? ¿Una tecnología basada en principios que aún desconocemos? La Operación Cronos plantea interrogantes fascinantes sobre los límites de la ciencia. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre Cronos, pero la posibilidad de que una tecnología de ese calibre existiera, aunque sea en una etapa experimental, nos obliga a cuestionar lo que consideramos posible. La línea entre la ciencia ficción y la realidad es mucho más borrosa de lo que creemos, ¿no crees? Pero piensa, ¿qué pasaría si pudieras cambiar el pasado? Imagínate, tú, con el poder de alterar eventos históricos. ¿Podrías resistir la tentación de corregir errores, de evitar tragedias? ¿O te convertirías en un arquitecto del tiempo, manipulando el destino a tu antojo? El viaje en el tiempo no es solo una cuestión de física, sino de una responsabilidad moral inmensa. Las paradojas temporales son solo la punta del iceberg. ¿Qué pasa si accidentalmente cambias algo pequeño, algo que crees insignificante, y eso desencadena una catástrofe a gran escala? Esa es la responsabilidad que conlleva el poder de viajar en el tiempo. Piensa en el efecto mariposa. Cada acción, por mínima que sea, puede tener consecuencias impredecibles. Y luego está la cuestión del libre albedrío. Si pudieras viajar al pasado y cambiar tus propias decisiones, ¿seguirías siendo la misma persona? ¿O te convertirías en alguien completamente diferente, alguien que nunca existió en la línea temporal original? Es una cuestión existencial que nos obliga a cuestionar la propia naturaleza de la identidad. Entonces, ¿qué te queda después de todo esto? La Operación Cronos, ese experimento que prometía lo imposible, se desvanece en la bruma de la historia. ¿Fue una realidad, una locura, o una simple leyenda urdida entre los rumores de guerra? Las pruebas son escasas, los testimonios contradictorios, y la verdad, como suele suceder, permanece oculta tras un velo de misterio. Piensa en la magnitud de lo que se afirma, una división entera trasladada en el tiempo. Las implicaciones son asombrosas, las paradojas abrumadoras. ¿Se logró realmente? ¿O fueron las presiones de la guerra, la desesperación por una victoria improbable, las que alimentaron una fantasía tan audaz? Quizás la verdad esté en algún punto intermedio. Tal vez algunos experimentos se llevaron a cabo, aunque no con el éxito que se pretendía. O quizás la Operación Cronos sea simplemente un ejemplo de cómo la desesperación puede dar lugar a las historias más extraordinarias, un mito nacido de la necesidad de creer en lo increíble en tiempos de guerra. Lo que sí queda claro es que, hasta que se presente una evidencia irrefutable, la pregunta permanece abierta. Vale, entiendo tu duda. ¿Cómo pudieron desaparecer una división entera? La teoría más aceptada, aunque especulativa, apunta a una distorsión espacio-temporal. Imagina un pliegue en la tela del tiempo, una grieta por donde se filtró la división. No una teletransportación al estilo ciencia ficción, sino más bien un desvío, un desplazamiento fuera de nuestra línea temporal. ¿Y la evidencia? Ahí está el gran misterio. Documentos clasificados, testimonios contradictorios, y la ausencia total de los soldados después de la supuesta operación. Algunos dicen que los registros fueron destruidos, otros que fueron ocultados deliberadamente. Lo cierto es que encontrar pruebas concluyentes es como buscar una aguja en un pajar en llamas, en plena guerra. Entiendo tu escepticismo. Para muchos, es pura fantasía. Pero piensa en esto, ¿qué pasaría si el régimen nazi, obsesionado con la tecnología y el poder, hubiera invertido en un proyecto tan ambicioso? ¿Tan secreto? Las posibilidades, por locas que parezcan, son infinitas. No estamos hablando de un simple cohete, sino de la manipulación misma del tiempo. Espero que te haya fascinado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué te parece la Operación Cronos? Déjame tu opinión en comentarios,